Cruz, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, igualmente Francisco Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Francisco, un libro, García Luna, El Señor de la Muerte. ¿De qué trata este libro, Francisco, por favor? Bueno, mira, Julio, la verdad es que yo tenía muchas dudas antes sobre quién es García Luna. Ajá. Lo conocemos desde su llegada al CISEN, Sí. para acá, pero nadie sabe. Yo todavía pienso que es el gran conocido desconocido de este país. Ajá. Y entonces me inquietaba, tenía dudas de saber quién era. Me había pasado con un libro sobre Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Así que me hice el propósito el año pasado de descubrir quién era antes de ser lo que fue. Oye, Francisco, es que ingeniero mecánico. Es ingeniero mecánico. Y de ahí entra Sí, perdón. Sí, me interesaba descubrir todavía más allá, desde su niñez. Y descubrí que sus padres habían llegado huyendo de Michoacán y que por un año casi nunca salieron a la calle. De qué huían solo ellos lo saben, pero entre otros también de la pobreza. Y que por eso mismo lo habían llevado a registrar hasta un año después. Y luego una cosa me llevó a otra, hasta que descubrí que había pertenecido a su primera pandilla a los 12 años de edad. Y que había llegado a vivir su familia a una calle en la colonia Primero de Mayo, tú lo sabes, allá donde está la Romero Rubio, que es la más conocida, atrás de Lecumberri, o del Archivo General de la Nación hoy, y esa calle le decían La Canasta, porque ahí se juntaban todos los viejos agentes del servicio secreto de la Ciudad de México para repartir los botines que obtenían en sus pillerías. Y que uno de ellos lo reclutó como informante, dedo, halcón, como le quieras llamar, madrina. Entonces, desde niño, su familia lo trajo a encontrarse con su destino. Entonces, no fue una casualidad que después del CISEN, y en el CISEN eso lo podemos platicar también, pero no fue una casualidad su llegada al CISEN, y no fue una casualidad que se le considere un delincuente. Otras personas me llevaron, después de que se murió su padrino en el servicio secreto, formó su propia pandilla, pero todavía estoy hablando de que era joven, muy joven, antes del CISEN. Y en 1987, el 25 de diciembre, registra su primer gran golpe y le roban a un comerciante de naranjas del mercado La Romero Rubio 250 millones de pesos. Y otra persona me llevó a que en esa banda estaba integrado su cuñado, Antonio Chávez el Soldado, y que se habían refugiado después del asalto en la casa de los García Luna, y que al cuñado lo protegieron hasta que pudo salir salvo hasta Michoacán, hasta a donde levantó un rancho. Antonio Chávez el Soldado. Y otras personas me entregaron los documentos de aquella averiguación previa. Y es muy curioso porque la averiguación integra un documento sobre a dónde se habían refugiado los asaltantes. Y se refugiaron en la casa de los García Luna. Y esa averiguación previa no la conoce nadie, de 87. Así que manos invisibles, la guardaron, porque los viejos agentes de la policía secreta amenazaron al Ministerio Público con no meterlo en su nombre, pero el del Soldado no lo pudieron sacar. Y ellos me entregaron esa copia. Alguien siempre guarda algo. El pasado no siempre es oscuro. Y ahí fui a seguir a García Luna. Entonces, no era una casualidad, ellos lo protegieron para llegar al CISEN. Él platica que le nació y que cuando conoció el CISEN fue un amor a primera vista. Los elementos de investigación muestran que era un pillo ya desde joven y que entró al CISEN para formarse como un pillo, como tú sabes, estaba controlado por exagentes de la Dirección Federal de Seguridad, exagentes del Servicio Secreto que nunca desaparecieron, y se formó como tal. Lo formaron para eso. Y sus fracasos en el CISEN son muy conocidos, son abiertamente conocidos. Y cuando llega al CISEN, ¿qué hace? Forma una hermandad.
Hay testimonios, muchos que tengo, sobre cómo guardó García Luna una foto blanco y negro, con 6 personajes, él era el séptimo, que forman una hermandad como la que formaron, ¿te acuerdas? En los 40, 50, la policía de la Ciudad de México. Claro. Y que solo se escondió cuando llegó Durazo. Y que ha sido una mafia terrible. Sí, que ha hecho mucho daño a la policía de México. Por eso a veces de pronto parece que no entra el narco, porque lo controla la policía, claramente. Y entonces García Luna empezó a formar su hermandad. Y hay ahora testimonios de que costaba $50,000 entrar a esa hermandad. Y empezó a atender todos los tentáculos. Y ese otro García Luna quería conocer. Bien, Francisco, ¿y cómo decidió o cómo se abrieron las puertas para su crecimiento interno en el CISEN? Bueno, primero porque tuvo muchos protectores. Entre ellos Wilfrido Robledo Madrid. Pero mira, lo bonito del libro, déjame nomás, no me pierdo, te cuento lo bonito del libro, ¿sí? Es que empiezo con un árbol genealógico de su familia, de sus protectores, Jorge Tello Peón, Marta Sagún Jiménez, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, ya en el proceso, ¿sí? Y sus socios, sus cómplices, sus protegidos. Pero ¿cómo se abre la oportunidad de llegar a las grandes ligas? ¿Sí? De ser un gran personaje en la vida política o gubernamental de este país. Bueno, pues en 2000, ¿recuerdas las elecciones? Francisco Labastida Ochoa contra Vicente Fox Quesada, abiertamente. Sí. García Luna y su equipo le habían apostado a Francisco Labastida Ochoa. Todo el proyecto policial de ellos se basaba en Labastida Ochoa, pero pierde. Y ordenan a estos personajes destruir todo lo que había en las casas de seguridad. Todo lo destruyen. Ahí tengo testimonios de agentes que participaron en la destrucción de archivos. Y García Luna dijo que él iba a destruir, ya para entonces ya había salido del CISEN. Estaba inserto en la PGR y en Gobernación. Destruyen los archivos, pero él nunca destruye los suyos. Y entonces se acerca a Margarita y a Fox y les vende todos los secretos oscuros del PRI. Y Margarita y Fox, sin equipo, sin nada, pues claro, y con los secretos oscuros de los priistas y de muchos panistas, pues se inserta en el poder, claramente. Y ese es el García Luna que quería conocer. Él era un hombre metódico. Ciertamente podemos decir que era un hombre nervioso, iracundo, pero que también era una dama al mismo tiempo, que era cínico, que era muchas cosas, pero no, era un hombre metódico y estudioso. Sí. Empezó a elaborar fichas de cada uno, fichas de todo, como hacía el CISEN, como hacía la Dirección Federal de Seguridad, todos los secretos oscuros de este país. Así que por eso Marta Sagún Jiménez, Martita después, y Vicente Fox pues le compraron el proyecto, no porque supiera mucho, sino porque tenía todos los secretos oscuros. Ajá. Por otra parte... Sí, perdón, sí. Francisco, adelante. No te escucho. Mira, no es el tema en este momento lo de Israel Vallarta, pero en una carta que me envió el año pasado, él narra cómo él considera que su detención y todo lo que se produjo a su alrededor fue una especie de plan del grupo de García Luna para aparentar detenciones llamativas y muy efectistas para ir vendiendo hacia arriba el hecho de que él tenía éxitos, capturas, detenciones y poder ir logrando ascensos. Independientemente del caso de Israel Vallarta, hay algunos indicios de ese tipo de mecanismos. Pero claro, sí. Te lo voy a platicar porque además viene documentado en el libro. Sí. Sí, el primer gran caso que les toca, que se los encarga el presidente Zedillo, es el del mochadero, el mochaorejas, ¿te acuerdas? Daniel Arizmendi López. Sí. Cedillo ya estaba harto, me platican, del mochaorejas porque se había quejado la comunidad española empresarial. Le encargan a García Luna, pero incapaz el equipo de García Luna, Cedillo incrusta en un equipo élite del CISEN, sin ser del CISEN, incrusta al comandante Alberto Pliego Fuentes. Y el comandante Alberto Pliego Fuentes es el que captura el mochaorejas. Le quita la gloria a García Luna. Y
el comandante, que tenía toda también su historia, porque no lo puedo defender ni lo voy a defender, que era un hombre corrupto, como cualquier policía de este país. Pero él agarró al Mochaorejas, le quitó la gloria a García Luna y agarró a otros. ¿Te acuerdas? Hubo una banda que acordaba después el dedo meñique, ¿sí? Sí. Y él agarró a ese secuestrador vivo también. Pues entonces García Luna, cuando tuvo poder, destruyó al comandante Alberto Pliego Fuentes, lo sumergió en la cárcel hasta que se murió. Y este país se hizo de bandas de secuestradores, muchas, impulsadas por el grupo de García Luna. Así que empezaron a negociar las detenciones, claro. Empezaron a negociar las detenciones de secuestradores. Y llegas a Israel Vallarta, pues ya a estas alturas, ¿quién va a negar que fue un montaje? Y que García Luna, te digo porque tengo los testimonios, había creado grupos élite de policías federales para entregar información a ciertos comunicadores, información exclusiva con la que él se iba cubriendo de gloria. Así que era un hombre, sí, un monstruo criminal en formación, desde joven. Y no lo vimos, nunca lo investigamos. Así que cuando él combate a los secuestradores, este país se llena de secuestradores y van cayendo las bandas, pues sí, porque él negociaba con ellas. Claro. Claramente. Francisco, Israel Vallarta es parte de eso. Claro. Francisco, ¿y cómo entra en contacto con Calderón y cómo se convierte en esa pieza, una especie de vicepresidente ejecutivo durante todo el sexenio? Tenemos cosas muy claras. Con la experiencia que había adquirido a pesar de sus fracasos como espía y como policía, recuerda, la AFI había fracasado abiertamente. Pero tiene una virtud. Descubre que Krill jamás iba a ser presidente. Y se la juega con Calderón, y a Calderón le entrega los secretos oscuros. Y además conoce los secretos oscuros de Margarita Zavala y de Calderón. Y se incrusta en su equipo. Tanto que ya está documentadísimo, y yo lo vuelvo a documentar, y lo documenté en otro libro que escribí hace años sobre Calderón y su mafia en el poder. Él toma el mando del grupo élite de la Marina, 2.600 militares marinos fueron más o menos élite, que toman por asalto el Congreso de la Unión para que Felipe Calderón se autoimponga la banda presidencial y se autonombre presidente de este país. Así que con eso, desde la campaña se mete con Margarita y con Felipe, con todos los secretos que tenía. Y Felipe, con toda la necesidad de legitimarse, pues claro, bien llegado, porque conocía los secretos de todo mundo. No es una casualidad. Y se mantiene esa complicidad a lo largo del sexenio. Secretarios de Gobernación suben y bajan, claro. Y él sigue. Perdón. Claro, todos, y todos se mueren. Los importantes, o los matan. Por ejemplo, mira, me remonto tantito atrás en el sexenio de Fox. ¿Recuerdas el supuesto accidente en el que murió Ramón Martín Huerta? Claro, que era secretario de Seguridad. ¿Sí? Bueno, algunos capos, como Ciel Cárdenas, ya sabían que se iba a morir. El día del supuesto accidente, él viajaba en el helicóptero hacia Almoloya de Juárez, al penal. Y Ociel Cárdenas le comentó a uno de los agentes de inteligencia que le tocó custodiarlo por la llegada del secretario, que nunca iba a llegar el presidente, que nunca iba a llegar el secretario de Seguridad Pública. ¿Sí? Y ya lo sabía García Luna. Sí, lo sabía antes de que se cayera el helicóptero, ya lo sabía Ociel Cárdenas. Se lo dijo a la gente de Seguridad Federal que lo estaba custodiando. Pero adentro del penal no se permiten teléfonos. Cuando este agente o ex agente ahora salió, descubrió que había muerto en la caída del helicóptero. ¿Encuentras coincidencias de carácter entre Felipe Calderón y Genaro García Luna? Pues son tal para cual, son el espejo. ¿Sí? Calderón mandó construir, por ejemplo, su chalet suizo ahí en el Estado de México, cerca de Meca. Pues Calderón también lo imitó.
A Calderón le gustaba jugar a la guerra. Recuerda, se subía a los aviones de guerra, sí, aunque no volaran, se subía a los tanques, le gustaban los juguetes bélicos. Él mismo lo dijo. Pues García Luna los ponía en práctica. A veces en forma grotesca. Recuerdas, apenas iniciado el sexenio de Calderón, compraron su famosa ouija, la ouija del diablo, un aparato que no servía para nada, pero que supuestamente funcionaba con las ondas cerebrales para detectar a narcotraficantes, dinero falso, dinero bueno, y miles de personas fueron a la cárcel por esa ouija que no servía. Después se descubrió que era un fraude, y por las que García Luna, Calderón y a los que convencieron en el ejército gastaron $50 millones. Y sin embargo, Francisco, en México nunca hubo un juicio o un proceso contra García Luna, sino ahora en Estados Unidos, y creo yo, por lo que nos relatas, que por una porción ínfima de toda su historia. No, pero claro, mira, me parece que justamente la inquietud de García Luna, el señor de la muerte, es eso. Ya lo había hecho con Peña antes de que fuera presidente. Y la inquietud con García Luna es que es eso, es el gran desconocido, el gran conocido desconocido. Es un hombre que debía estar en la cárcel hace años, pero Peña lo perdonó. ¿Por qué? Pues tú sabes la historia, un hombre tremendamente corrupto. Sí, un hombre que vino a echar a perder todavía más, si se puede, el país. Gangrenaron al país. Entonces, ¿cómo lo iban a perseguir? Y García Luna tuvo años. Otra vez, no es un tonto, es astuto, es corrupto, es un criminal, es un delincuente, pero es un tipo estudiado. Entonces, ¿cómo lo iban a perseguir? Tuvo años para deshacerse de muchas pruebas. Y otro, hay elementos suficientes para decir que tiene en sus bancos de datos los archivos de más de 500,000 policías, o en activo o en receso. Sabe dónde están, sabe qué hacen. Recuerda, mandó construir su búnker ahí en la salida a Toluca, y el otro en Iztapalapa, y tiene los archivos de más de 5 millones de personas, capos, presuntos capos, ¿sí? Entonces, él es la seguridad nacional, y quería regresar todavía en la campaña de Martita, la presidencial, y ahora con México, con el partido. Entonces es un tipo que tiene todos los hilos, pero nadie lo iba a apresar. Peña no lo iba a apresar. ¿Por qué? Porque estaba más atareado en corromper a este país. Sí, estaba más atareado en echarlo a perder todavía más. Las pruebas de la corrupción son abiertas. Yo lo dije cuando era gobernador del Estado de México, dije que era un pillo, lo escribí, lo publiqué, pero nadie creyó entonces. Hoy sabemos que era un pillo verdaderamente. Publica Editorial Planeta este libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Su autor, Francisco Cruz, con quien estamos hablando, que ha hecho publicaciones muy puntuales acerca desde diferentes aspectos justamente de esta vida de corrupción y de abuso de poder en nuestro país. Francisco, invitas a leer este libro tuyo, ofreciéndole al lector que va a encontrar ¿qué? No, va a encontrar cosas que desconoce. El perfil de la formación de un criminal de altos vuelos, el perfil de un hombre que se volvió más peligroso que el Negro Durazo, tan peligroso como cualquier presidente que vino a destruir al país. El perfil de un hombre, tú ya lo dijiste, fue vicepresidente de este país, fue un secretario de guerra sin cartera. Va a encontrar el perfil de la formación de un delincuente de altos vuelos. Va a encontrar lo que no ha leído en ningún otro libro sobre la corrupción en este país y la formación de una delincuencia de la burocracia, de la alta burocracia. Ya está distribuido en librerías de todo el país. A partir de hoy y mañana llega a las librerías de todo el país. Desde la semana pasada ha estado en su versión electrónica, el ebook digital, pero a partir de hoy, mañana y pasado, en todas las librerías de este país. Bien,
Pues Francisco, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este libro que sé que ha sido muy cuidado en términos de precisión periodística y de cuidado en cuanto a lo que ahí se expone, justamente para que esté documentado, fundamentado y pueda difundirse con la fuerza de un texto como el que has escrito, que es un texto pues impactante y que nos ayuda a entender los entretelones de cómo se construyó este imperio de la muerte con este señor de la muerte que tú describes, Genaro García Luna. Francisco, a reserva de tu comentario final o si quisieras agregar algo, yo te agradezco esta oportunidad. Yo los invito de veras a leer. Yo entiendo lo duro que es la información, entiendo lo peligroso, lo delicado, pero es un libro que me divertí escribiendo, lo disfruto y me parece que es un estilo muy ameno y la gente va a descubrir cómo funciona el gran espionaje de este país. Bien, pues Francisco Cruz, muchas gracias y la invitación a leer García Luna, El Señor de la Muerte, de Editorial Planeta. Gracias, Francisco. Julio, muchas gracias por la invitación, un placer. Al contrario, gracias y hasta luego.